El preparado histológico en estudio nos muestra una superficie que está revestida por un epitelio pavimentoso estratificado que exhibe con mayor aumento la presencia de una capa córnea y la existencia de una capa granulosa subyacente. A partir de este epitelio vemos la emisión en profundidad de estructuras epiteliales que, si descendemos en el tejido conjuntivo subyacente, nos conducen a la presencia de estas estructuras que identificamos como folículos pilosos. De tal manera, en relación con el tipo de epitelio de revestimiento, pavimentoso, estratificado y cornificado, y la existencia de este anexo piloso, estamos en condiciones de hacer el diagnóstico histológico de piel. En el órgano en estudio nos llama la atención la existencia de esta epidermis con un trayecto relativamente rectilíneo, con un límite dermo-epidérmico horizontal que nos está hablando de una atrofia epidérmica. Por debajo de la epidermis hay una zona más clara que podemos seguir en nuestro estudio a lo largo de la mayor parte de la preparación. Y en la profundidad dérmica existen áreas de infiltración difusa que podemos seguir en profundidad hasta los planos hipodérmicos a este nivel. Cuando pasamos a mayor aumento, nos llama la atención la existencia de múltiples células de citoplasma claro provistas de un núcleo central. Recorriendo el preparado, podemos discriminar vacuolas de distinto tamaño en el citoplasma de estas células. Estas imágenes negativas, producto de la técnica de inclusión en parafina, sugieren, entre otras posibilidades, la presencia de lípidos en el citoplasma de esta población celular que está infiltrando la dermis. En la periferia vemos que hay además escasos elementos mononucleares. Es llamativa la existencia de una zona respetada que podemos seguir en toda la extensión del preparado histológico y que vamos a denominar con el término descriptivo de muro de contención. En todos los sectores que podamos detenernos para su estudio, vamos a encontrar la monotonía de esta población celular vacuolada que caracteriza a un tipo particular de histiocito modificado que reconocemos con el nombre de célula de Virchow. Si pudiésemos contar con el auxilio de una coloración especial, y en este caso sería un método para la demostración de bacilos ácido-alcohol resistentes, podríamos encontrar en estas células una gran cantidad de elementos bacilares que caracterizan al denominado bacilo de Hansen. Con todos estos elementos estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de lepra lepromatosa, enfermedad debida a la presencia del bacilo de Hansen en la piel. La tipificación del número de bacilos y su fragmentación conducirá a clasificaciones con más detalle del tipo de lepra, que oscila entre tipos polares como el lepromatoso y el tuberculoide, y algunos grupos como el grupo indeterminado y el grupo dimorfo. El diagnóstico diferencial más importante en un preparado con hematoxina y eosina como el que estamos observando debe hacerse fundamentalmente con los xantomas, que difieren principalmente porque en ellos las vacuolas
presentes en los histiocitos son de tamaño similar, relativamente homogéneas entre sí, y es muy común, y no vemos en este preparado, en el xantoma, la existencia de células gigantes multinucleadas del tipo de la célula de Touton, elemento que, ausente en este caso, contribuye a efectuar el diagnóstico diferencial. El preparado histológico nos muestra un epitelio pavimentoso estratificado, cornificado, a la altura del puntero. Y esto se acompaña en el tejido conjuntivo subyacente de la presencia de nexos pilosos y sebáceos, por lo que nuevamente hacemos el diagnóstico de órgano como piel. Nos va a permitir este ejemplo mostrar algunas lesiones elementales en patología cutánea. En este caso, la capa córnea está aumentada de espesor, lo que configura una hiperkeratosis. Al mismo tiempo, vemos que el cuerpo mucoso de Malpighi está representado por un número anormal en exceso de capas celulares, y esto configura una acantosis. En algunos sectores, a nivel superficial, la capa córnea exhibe la existencia de núcleos, fenómeno o lesión elemental que conocemos como parakeratosis. Y recorriendo el preparado, vamos a poder comparar que algunas papilas dérmicas están aumentadas de tamaño por una elongación primaria, como el caso que señalamos, lo que configura una papilomatosis. Completando la serie de alteraciones, vemos que esta papilomatosis es bastante acentuada, lo mismo algunos sectores con hiperkeratosis. Podemos encontrar que hay un tipo particular de modificación celular a nivel alto dentro del estrato espinoso y en las cercanías del estrato granuloso, que está constituido por una vacuolización citoplasmática en las cercanías de los núcleos celulares, que al mismo tiempo aparecen hipercromáticos y con un cierto aumento de tamaño. Este tipo de alteración celular es conocida en el momento actual como coilocitosis, y su presencia es diagnóstica del efecto patógeno del virus papiloma humano. En términos generales, la lesión que estamos estudiando tiene una conformación general con predominio de la papilomatosis y la acantosis, que permite hacer el diagnóstico de papiloma cutáneo, que asociado a la existencia de los cambios coilocitósicos nos lleva al diagnóstico de papiloma virósico. Existen algunas variantes de estos papilomas virósicos y la conformación general del caso en estudio lo acerca a los denominados condilomas acuminados. Es decir, en conclusión, estamos viendo una tumoración benigna, un papiloma virósico debido al efecto patógeno del virus papiloma humano. Nuevamente la piel, caracterizada por el epitelio pavimentoso estratificado y cornificado y la presencia de anexos pilosebáceos en la dermis adyacente. Aquí lóbulos glandulares sebáceos y aquí un infundíbulo piloso. Llama la atención, en el caso en estudio, que la dermis está ocupada por gran cantidad de islotes epiteliales que se extienden hacia la profundidad, dejando muy poco estroma interpuesto.
Hay también aquí algunos sectores pigmentados que después vamos a ver corresponden a un pigmento parduzco con las características de la melanina. Nos llama la atención la existencia de sectores que por un artificio en el procesamiento aparecen como retraídos y espacios claros entre estas lobulaciones epiteliales y el estroma conjuntivo adyacente. Veamos con mayor aumento cuál es la característica celular de esta lesión. Y nos llama la atención que hay un tipo celular relativamente pequeño, donde podemos distinguir los núcleos con cierta facilidad, no así los citoplasmas, cuyos límites son mal definidos. Cuando vamos a la periferia, estas lobulaciones nos muestran que las células se disponen haciendo una suerte de empalizada. Y recorriendo el preparado podemos tener más idea de este pigmento que mencionamos anteriormente, que resulta ser melanina, que está en el estroma, pero que también puede presentarse en algunos sectores dentro de la proliferación tumoral. Si tenemos que considerar las características de los núcleos, podemos llegar a advertir que hay una cierta homogeneidad en su tamaño y que no hay mayores fenómenos de cornificación ni desarrollo de estructuras glandulares. La morfología de esta lesión es muy característica y recuerda las células de la capa basal epidérmica. Esta es una sola noción comparativa que permite al alumno entender el porqué del diagnóstico, que en este caso es carcinoma vasocelular. En realidad, la semejanza que existe en esta lesión debemos buscarla con los brotes epiteliales que en el desarrollo embriofetal van a constituir los anexos pilosebáceos. De esta manera, el carcinoma vasocelular representa un intento monstruoso de anexogénesis imperfecta y como tal va a expresar una interrelación entre el epitelio tumoral y el estroma adyacente que hace a una simbiosis o convivencia que explica la biología particular de esta neoplasia con muy baja incidencia de metástasis. El carcinoma vasocelular es un crecimiento cutáneo de alcance local con sí la posibilidad de destruir localmente los tejidos, pero muy raramente dar orígenes a metástasis. El corte histológico muestra la epidermis con su capa granulosa y la capa córnea. En inmediata continuidad la existencia de folículos pilosebáceos que pueden estar cortados longitudinalmente o, como en este caso, transversalmente. A medida que nos desplazamos hacia la profundidad, encontramos un crecimiento epitelial infiltrante constituido por masas celulares de contorno irregular. En estas células es fácilmente advertir la existencia de núcleos de tamaño desigual, lo que configura una anisocariosis, como así también la existencia de muchas células, como esta, que se encuentran en mitosis. Estamos viendo aquí una telofase. Los núcleos, además de su distinto tamaño, permiten encontrar con alguna facilidad la existencia de nucleolos prominentes. Este desorden, la pérdida de relación núcleo-citoplasmática en estas células epiteliales nos llevan a hacer el diagnóstico de carcinoma.
este carcinoma va a expresar en campos importantes un hallazgo relativamente simple y fácil de hacer. Estas estructuras esferoidales que forman una variedad de láminas concéntricas, que son células que han ido a la cornificación con conservación del núcleo. Tradicionalmente se conocen estas estructuras con la designación de globos o perlas córneas. La evaluación del número de estas estructuras, vemos que en este caso son relativamente frecuentes, nos lleva a interpretar el grado de diferenciación de este tipo de neoplasias, que por estar constituida por células que mantienen la presencia de uniones conocidas como puentes intercelulares y la existencia de fenómenos de cornificación evidentes, que a veces pueden implicar la cornificación de una célula individual, lo que se conoce como disqueratosis, hace que denominemos a una lesión de este tipo como carcinoma espinocelular. Y comparando con los fenómenos de cornificación que ocurren en una piel normal, podríamos decir que esta lesión está en una situación intermedia por la cantidad de estas estructuras que ya hemos visto como globos córneos y que por lo tanto vamos a considerar a esta lesión como un ejemplo de carcinoma espinocelular semidiferenciado. El corte histológico en estudio se identifica como piel por la existencia de la epidermis, epitelio pavimentoso estratificado y cornificado, dermis con anexos pilosebáceos en un corte relativamente oblicuo, las lobulaciones de las glándulas sebáceas y aquí un folículo piloso en corte transversal. Recorriéndolo vamos a encontrar áreas como esta dentro de la epidermis donde hay un aumento de su espesor, es decir, una acantosis, y la existencia de células de aspecto más claro que los queratinocitos de fondo. Cuando vamos a mayor aumento, encontramos que hay un aumento numérico de células de citoplasma claro y a la vez pigmentado, con un pigmento pulverulento, parduzco, que tiene las características del pigmento melánico, circunstancia que debiéramos confirmar con la ayuda de coloraciones especiales. Estas células, ahora identificadas como melanocitos, además del aumento numérico, están expresando una pérdida de domicilio, ya que se hacen presentes en distintas alturas de la epidermis, ya sea en forma de nidos, como aquí, o individualmente, como aquí, llegando a situarse prácticamente en capa granulosa y capa córnea. Además del aumento numérico y de la pérdida de domicilio, hay características claras de anisocariosis, es decir, los núcleos tienen tamaños desiguales y la densidad cromatínica es también variable. Nos está hablando esta disposición anárquica de un crecimiento neoplásico de los melanocitos, con lo que el patólogo se orienta hacia el diagnóstico de melanoma. El tumor en cuestión, a medida que nos dirigimos hacia la dermis, vemos que está haciendo un crecimiento infiltrante en forma de estas masas epiteliales que se pueden seguir hacia la profundidad circunstancia importante de determinar para poder evaluar el denominado nivel de Clark. El puntero nos está indicando el límite profundo de nuestra lesión. Vemos que queda todavía por debajo una zona de dermis reticular que nos separa de este tejido claro en profundidad, que es el tejido adiposo. Como esta lesión ha alcanzado
los planos medios de la dermis reticular, estamos en presencia de una determinación que nos permite definir el denominado nivel 4 de Clark. Volviendo a la superficie, estas características celulares de dispersión individual en los distintos estratos epidérmicos son características del denominado melanoma extensivo superficial, que recibe ese nombre por extenderse durante un tiempo en superficie hasta que una transformación intralesional genera lo que es muy claro en el presente preparado, la existencia de un crecimiento o fase de crecimiento vertical, que como ya vimos, compromete la dermis reticular. Esta fase de crecimiento vertical hace a la gravedad de la lesión. Los melanomas que la presentan tienen un riesgo importante para el enfermo. El riesgo va a estar evaluado fundamentalmente por una determinación adicional que se puede realizar con oculares micrométricos, y es la del espesor máximo de la lesión, que iría desde donde tenemos ubicado nuestro puntero hasta la superficie cutánea, exactamente según lo definiera Breslow, hasta la situación de la capa granulosa. Y como vemos, si bien no lo podemos medir objetivamente, en este caso hay aquí un espesor considerable, alrededor de los 3 milímetros, lo que coloca a esta lesión dentro de los melanomas de alto riesgo por las características de esta fase de crecimiento vertical. La existencia de pigmento facilita el diagnóstico de la estirpe celular, pero debemos recordar, y el preparado nos permite mostrar un ejemplo, que también hay melanomas con células con escaso o nulo pigmento melánico. El último parámetro que podemos evaluar es la morfología de estas células. Vemos que puede haber dos posibilidades, algunas con contornos relativamente poligonales, a los que llamamos melanocitos epitelioides, mientras que puede haber otros de disposición más bien alargada o fusiforme, que es el otro tipo celular que pueden presentar estas lesiones. En definitiva, hemos examinado un preparado que corresponde a piel con un melanoma extensivo superficial en fase de crecimiento vertical nivel 4 de Clark.